Un cordial saludo, mi nombre es Gustavo Adolfo Rocha Parra, soy el secretario de Hacienda del Distrito de Barranquilla y a continuación haremos la presentación del plan financiero que acompaña el plan de desarrollo para el periodo 2020-2023. Lo primero que quiero decirles es que este es un desarrollo no solamente de la Secretaría de Hacienda, sino que participaron en conjunto la Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico, la Secretaría General. Esta parte es importantísima, ya que fueron varios profesionales de varias disciplinas las que aportaron para la creación de dicho plan. Cabe resaltar que en las proyecciones que se realizaron en conjunto ya tenemos en cuenta una variable muy importante y es la coyuntura actual que nos acaece. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos teniendo una reducción de ingresos por culpa del coronavirus y en el tema de gastos lo que estamos proyectando es la importancia del sector público para su recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vemos que nosotros somos el actor más importante junto con el gobierno nacional para poder pivotear el comportamiento económico y la recuperación sea lo más pronto posible. En ese orden de ideas vamos a hacer la presentación de las proyecciones del plan financiero dentro del plan de desarrollo 2020-2023 del alcalde Jaime Pumarejo. La estructura del plan financiero tiene 4 partes. Tiene un posible contexto macroeconómico y modelación de escenarios, base para estimación de las rentas y plan financiero, estrategias para fortalecer finanzas de la ciudad y por último, el plan plurianual de inversiones. A continuación seguimos con el posible contexto macroeconómico y modelación de escenarios. Como se mencionó en la introducción, hubo una articulación de secretarías, algo que es importante. Participaron la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría General. Esto fue un comité consultivo para la modelación de los escenarios, las implicaciones económicas en el país y la ciudad y las implicaciones fiscales. Dicho comité consultivo revisó el contexto para revisar los efectos económicos que se prevén, es decir, análisis de contexto macroeconómico esperado a nivel nacional, de acuerdo con una revisión de las proyecciones más recientes de entidades académicas y financieras, de organismos internacionales, multilaterales y del gobierno nacional. Asimismo, revisó la modelación, cuáles son los escenarios, cuáles son las incertidumbres. Para esto, se realizó una revisión de documentos académicos sobre los efectos económicos causados por eventos epidemiológicos similares para definir parámetros de afectación de las grandes rentas que dependen directamente de la actividad económica. En cuanto al contexto macroeconómico, el Fondo Monetario Internacional estima para Colombia una reducción del PIB en el año 2020 del 2.4% frente al crecimiento previsto anterior a la crisis del 3.3%. Mantiene la proyección de la inflación promedio anual en 3.5%, registra el déficit de cuenta corriente en 4.7% y una tasa de desempleo del 12.2%, casi 2 puntos por encima de la previsión anterior. De acuerdo con el Banco Mundial para Colombia, se prevé una disminución del PIB en el año 2020 del 2%, una inflación del 3.4%, el déficit de cuenta corriente en 5.3% del PIB y la deuda en el 53.1% del PIB. Se presume la reducción de la pobreza observada durante el 2019. En cuanto a FEDesarrollo, propone 3 escenarios de crecimiento, uno optimista, uno moderado y uno negativo. La duración del choque se extendería respectivamente hasta abril, primera mitad del 2020 o hasta finales del año. Las tasas de crecimiento del PIB variarían entre 2.3% y 1.2% o una contracción de menos 0.4%. En cuanto a NIF, esta proyecta un crecimiento del PIB entre el 1.8% y el 2% para el año 2020, frente al 3.4% que preveía inicialmente. Si la crisis de salud pública se mantuviera, el escenario macroeconómico del país podría afrontar una desaceleración del PIB entre el 0.5 y el 1%. En cuanto a la modelación de escenarios, se hizo una revisión de documentos académicos sobre los efectos económicos causados por eventos epidemiológicos similares, con el fin de establecer parámetros de afectación de las grandes rentas que dependen directamente de la actividad económica. Análisis ex-post de epidemias como SARS en Hong Kong, ébola en África subsahariana, H1N1 en México y gripe aviar en el sudeste asiático. Se aplicó la metodología desarrollada por John y Roger en su artículo The Macroeconomic Effects of a Pandemic in Europe, a Model-Based Assessment, en el que se exhibe un modelo explicativo que calcula el impacto de una pandemia en la Unión Europea. Después de esto, se hizo una identificación de 3 tipos de escenarios, teniendo en cuenta las variables de duración de la crisis sanitaria, la efectividad de las medidas de control epidemiológico y la efectividad de la política fiscal.
Una vez revisada la información expuesta en la diapositiva anterior, llegamos a la conclusión que los expertos confluyen en 3 tipos de escenarios, y ellos dependen del control epidemiológico y de la política fiscal de estímulo de crecimiento, para volver o no a los valores iniciales del año 2019. Listo. El primer escenario es el promisorio en forma de B, donde el control epidemiológico es efectivo de 2 a 3 meses desde el inicio del brote, la política fiscal del estímulo de crecimiento es efectiva y el retorno a valor inicial del año 2019 se presenta en el tercer trimestre del año 2020. El escenario moderado de forma en U tiene un control epidemiológico donde se prevé que este va a ser más prolongado o puede haber un rebrote. Aparte de eso, la política fiscal de estímulo de crecimiento es efectiva, lo que nos lleva a una recuperación del valor del año 2019 en el cuarto trimestre del año 2020. Por último, en el escenario moderado con crecimiento en mediano plazo, el control epidemiológico es más prolongado o con rebrote. La política fiscal de estímulo de crecimiento es efectiva en el mediano plazo y nos permite hacer un retorno del valor inicial del año 2019 en el año 2022. De los escenarios planteados, se escogió el escenario moderado en U como el de mayor probabilidad. De acuerdo con la revisión realizada, se encontró que para los países que tomaron medidas tempranas para el manejo de la crisis sanitaria, junto con medidas de protección de su sistema económico, se espera que el comportamiento de sus economías se acerque más a los del tipo U. Para el caso particular de Colombia, el Banco Mundial proyecta que dentro de las economías de América Latina y el Caribe, el país presente una de las menores contracciones del grupo de países. Al mismo tiempo, ilustra cómo Colombia ha tomado las medidas de contención y mitigación de corte general, que son las más efectivas para disminuir la velocidad de contagio. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional considera a Colombia como uno de los países menos afectados en América Latina, pronosticando una contracción del menos 1% del PIB, mientras países como México y Brasil tienen perspectivas de contracción de sus economías mucho mayores, entre el 6.6 y el 5.3% respectivamente. En este sentido, se esperaría que la reactivación económica ocurra de manera más rápida que en otros países. A continuación, se mostrarán 5 razones para seleccionar el escenario U. La primera es las medidas tempranas para el manejo de la crisis sanitaria. La segunda es la estructura económica de la ciudad, la cual es heterogénea. La tercera, la alta capacidad de ejecución de obras de la ciudad, la cual es rápida y eficiente. La cuarta, una red de atención en salud de nivel primero y segundo, distribuida en toda la ciudad. Y por último, el valor agregado industrial del área metropolitana de Barranquilla es heterogéneo, con actividades que tienen mejores perspectivas durante la crisis. A continuación seguimos con la base para estimación de las rentas y el plan financiero. A continuación se mostrarán los principales ingresos del distrito y sus proyecciones, empezando por el impuesto predial. Para el año 2020 se espera tener un ingreso de 332.347 millones. Para el año 2021 se esperan 394.599 millones. Para el año 2022 se esperan 473.978 millones y para el año 2023 569.046 millones. Esto es una tasa promedio de crecimiento anual proyectada del 11.2%. ¿Cuáles fueron los supuestos de proyección? Una reducción en la efectividad del recaudo por destinos a causa de la coyuntura, una efectividad esperada del 55.92% en el año 2020, del 60.17% en el año 2021, del 70.77% en el año 2022 y del 76.5% en el año 2023. Una desaceleración de procesos de cobro presupuestario y coactivo en el año 2020, impacto de los principales proyectos inmobiliarios a construirse en los próximos años. Por último, la postergación de los procesos masivos en formación y actualización catastral previstos a finalizar en el año 2021. Para la vigencia 2022 se plantea un escenario sobrio alrededor del 3% de incremento en las bases catastrales y a partir de la vigencia 2023 se proyecta continuar con la actualización catastral. A continuación seguimos con el impuesto de industria y comercio junto con avisos y tableros. Para el año 2020 se esperan 386.167 millones, para el año 2021 se esperan 479.636 millones, para el año 2022 se esperan 551.166 millones y para el año 2023 se esperan 633.391 millones. La tasa promedio de crecimiento en este periodo es de 10.9%. Los siguientes fueron los supuestos de proyección.
Se espera que el recaudo a partir del año 2021 pueda recuperar el terreno perdido en el año 2020. Fortalecer o incrementar el recaudo mediante estrategias como el fomento de la inscripción de los contribuyentes en el esquema opcional de tributación régimen simple. Información actualizada a los contribuyentes mediante la realización de programas de cruces de bases de datos, logrando identificar omisos y mejorar la gestión en cuanto al registro y cobro del impuesto. Y por último, impacto en la ejecución de acciones para promover el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones tributarias de los comerciantes barranquilleros. En cuanto a la sobretasa a la gasolina, se espera un recaudo de 32.948 millones en el año 2020, de 45.323 millones en el año 2021, de 47.835 millones en el año 2022 y de 50.226 en el año 2023. Esto implica una tasa promedio de crecimiento anual de 6.3%. A continuación, los supuestos de proyección. El recaudo asociado a la dinámica del consumo de gasolina y del mercado automotriz, dada la coyuntura del COVID-19 y a las variaciones de precio internacional del crudo y la TRM, a las variables socioeconómicas y de mercado en un escenario post-crisis y al aumento de la demanda de vehículos, lo que impulsará el consumo de combustibles y la venta de distribuidores mayoristas. Para la proyección de las estampillas Bienestar del Adulto Mayor, Procultura y Bono al Deporte, se esperan los siguientes recaudos. En cuanto a adulto mayor, para el año 2020 se espera un recaudo de 29.106, de 32.436 para el año 2021, de 37.074 en el año 2022 y de 38.187 en el año 2023. Para la estampilla Procultura en el año 1 se espera un recaudo de 21.005 millones, para el año 2021 de 23.408, para el año 2022 de 26.755 y para el año 2023 de 27.558. En cuanto al bono al deporte, en el año 2020 se esperan 6.259 millones de recaudo, en el año 2021 6.935 millones, en el año 2022 7.973 millones y en el año 2023 8.212 millones. Estas proyecciones tienen un crecimiento anual proyectado promedio del 7.2%. En cuanto a los supuestos de proyección, esta se basa en el comportamiento de las inversiones que son sujeto pasivo del gravamen y a las estacionalidades de su comportamiento cada vez que ocurre un cambio de gobierno. Para la estampilla Prohospital nivel 1 y 2 de atención, se proyectan para el año 2020 39.857 millones de recaudo, para el año 2021 42.511 millones de recaudo, para el año 2022 47.219 millones y para el año 2023 57.280 millones de recaudo. Esto implica una tasa promedio de crecimiento anual proyectada del 7.3%. En cuanto a los supuestos de proyección, se tuvo en cuenta el comportamiento histórico y las perspectivas de crecimiento del mercado inmobiliario en el distrito. Para el año 2020 se proyectó que el recaudo de esta renta decrecería con respecto al año 2019 debido a una afectación del sector inmobiliario por la posible caída de la capacidad adquisitiva de los hogares y del sector privado y una mayor propensión a la liquidez. Sin embargo, en un escenario post-crisis, se espera que los sectores de construcción e inmobiliario sean beneficiados por los estímulos fiscales futuros por parte del gobierno nacional en el proceso de reactivación económica. Por lo tanto, se espera que pueda recuperar su tendencia de crecimiento. En cuanto al impuesto al alumbrado público, se espera un recaudo de 66.605 millones en el año 2020, de 79.926 millones en el año 2021, de 88.718 millones en el año 2022 y de 98.477 millones en el año 2023, con una tasa promedio de crecimiento anual proyectada de 7.1%. Diapositiva 19. Por último, la proyección de la contribución sobre contratos de obra pública es la siguiente. Para el año 2020, 28.769 millones, para el año 2021, 32.060 millones, para el año 2022, 36.644 millones y para el año 2023, 37.744 millones, con una tasa promedio de crecimiento anual promedio de 7.2%. Continuamos con las estrategias para fortalecer las finanzas de la ciudad. Las estrategias desde la Secretaría de Hacienda para fortalecer las finanzas de la ciudad son las siguientes. Primero, seguimiento periódico y riguroso de la ejecución de las rentas de acuerdo con el escenario proyectado. Segundo,
Creación y evaluación por el Comité Consultivo de Ingresos para la toma de medidas de alivio a los contribuyentes durante la época de la crisis y de medidas de recuperación de la efectividad del recaudo en el periodo de recuperación. Tercero, diseño e implementación de estrategias de fiscalización, recuperación de recursos de vigencias anteriores. Cuarto, unificación de las fuentes de información y sistemas de monitoreo de ejecución de rentas y gastos entre la Administración Central y entidades descentralizadas para facilitar el seguimiento y monitoreo y control. Quinto, recuperación de las labores de recaudo y fiscalización de todas las rentas propias que actualmente están en dependencias distintas a la Gerencia de Gestión de Ingresos con el fin de mejorar las tasas de efectividad del recaudo de dichas rentas. Sexto, análisis técnico de gastos recurrentes y de funciones con el fin de disminuir la duplicidad de actividades para tener operaciones más eficientes y que den espacio para la liberación de recursos. En cuanto al plan de inversiones, este lo descompusimos en los retos. El primer reto es Soy Conectada, el cual tiene un total de inversión de 2.7 billones de pesos. El segundo reto es Soy Equitativa, por un total de 8.5 billones de pesos. El tercer reto es Soy Atractiva y Próspera, por un total de 1.4 billones de pesos. Y por último, Soy Biodiversidad, por un total de 969 mil millones de pesos, para una inversión total de 13.6 billones de pesos, de los cuales el 28% será financiado con recursos propios, el 44% con transferencias de la Nación y del nivel departamental, el 20% con recursos de cofinanciación y 8% con recursos de capital. Adicionalmente, el plan de desarrollo contempla la participación del sector privado y otras fuentes alternativas de financiación por un monto adicional de 1.6 billones de pesos. De los 13.6 billones de pesos de inversión, esos están distribuidos de la siguiente forma en cada uno de los retos. En Soy Equitativa el 63%, en Soy Atractiva y Próspera el 10%, en Soy Biodiversidad el 7% y en Soy Conectada el 20%. A continuación se muestra el detalle de usos y fuentes del plan de desarrollo. En cuanto a gastos, los 18.7 billones tienen la siguiente estructura. Funcionamiento con 1.6 billones y una participación del 9%, inversión con 13.6 billones y una participación del 72%, servicio de la deuda con 1.7 billones y 9.55%, y financiación público-privada y otros con 1.6 billones con una participación del 8.69%. En cuanto a las rentas, los recursos propios con 5.9 billones tienen una participación del 31.92%, las transferencias con 6.1 billones con 32.88% de participación, los ingresos de capital con 4.9 billones y 26.51% y por último la financiación público-privada con 1.6 billones y una participación del 8.69%. A continuación exponemos el plan de inversiones anual por políticas del plan de desarrollo, empezando con el reto Soy Conectada, que tiene la política Ciudad de Gente Conectada con 212 mil millones de pesos y la política Movilidad Inteligente y Segura con 2.5 billones de pesos. Le sigue el reto Soy Equitativa con las siguientes políticas: Educación de Vanguardia con 2.9 billones, Ciudad Saludable con 3.3 billones de pesos, Vivienda Digna para Todos con 1.3 billones de pesos, Promoción de la Inclusión Social con 543 mil millones de pesos y Ciudad Segura y de Promoción de los Derechos Humanos con 270.060 millones de pesos. El siguiente reto es Atractivo y Próspero con las siguientes políticas: Emprendedora y Trabajadora con 44 mil millones de pesos, Competitiva e Innovadora con 6 mil millones de pesos, Política Ciudad Global con 12.828 millones de pesos, Política Ciudad Cultural y Vibrante con 131 mil millones de pesos, Protección, Salvaguardia y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural con 22 mil millones de pesos, Recreación y Deportes con 62 mil millones de pesos, Administración Pública y Eficiente con 219 mil millones de pesos y Espacios Públicos y Vibrantes con 917 mil millones de pesos. Por último, el reto Soy Biodiversidad con las siguientes políticas: Ciudad Sustentable con 757 mil millones de pesos, Ciudad del Entorno Urbano Ambiental con 164 mil millones de pesos y Resiliencia y Sostenibilidad ante el Riesgo con 46 mil millones de pesos, para un total de 13.6 billones de pesos. Como conclusión, pudieron observar que esos 18.7 billones de pesos que comprenden el plan de desarrollo es el escenario más conservador
y estamos haciendo una apuesta importante para la recuperación económica de la ciudad y una apuesta importante también para conseguir los recursos tanto de cofinanciación y de inversión. Hay algo importante que decir y es que todo el gasto que nosotros estamos haciendo, aparte de generar una recuperación, está generando confianza en la ciudadanía para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Muchas gracias por su participación.